Motores, muy buenas tardes. Permítanme presentarme. Yo soy Carlos Corona Rugerio y les mando un fuerte abrazo y saludos desde Querétaro, México. He tenido muchas solicitudes y peticiones por la curiosidad que tienen de cómo hago las vitrinas, los autobuses a escala. Como un antecedente, déjenme decirles que yo armo aviones a escala desde los 8 años, 6 años. Y bueno, pues ahora pues ya colecciono pues automóviles, barcos, aviones y más cosas. Aquí siempre lo he dicho que tiene un hobby, tiene más. Bueno, en esta ocasión les he preparado un poquito espero que les guste el proceso de cómo yo hago los modelos en este caso, ¿no? Que son los autobuses a escala. Bueno, vamos aquí les voy a pasar aquí a la computadora. Pues todo empieza desde un diseño. Bueno, aquí ya les estoy ya develando el secreto, o bueno, una primicia de cuál es el siguiente proyecto, aparte de una fotografía, porque ya saben que pues es muy difícil conseguir los datos que son casi inexistentes y en la realidad ya no existen también estos autobuses de pasajeros. Pues en base a una fotografía, yo me baso con un software de diseño en 3D, tipo CAD, para que lo entiendan, y hago los trazos, aquí ya los estoy iluminando, hago los trazos para el proceso de copiarlo, de dibujar el autobús como es, y gracias a este software es como yo puedo tener eh, en la perspectiva las medidas correctas o las proporciones correctas de cómo es un autobús. Eh, si yo muevo, ustedes van a ver que así, esta es la parte del dibujo del autobús. Ya tiene aquí ya ventanas en su lugar, con las proporciones, con las medidas correctas. Después obviamente voy haciendo algunas correcciones, pero todo parte del diseño que se haga aquí en la computadora. Digamos, lo vamos a dividir en parte número uno para que vean todo el trabajo que se tiene que hacer para lograr un modelo a escala. Bueno, en otra vista lo podemos ver de esta forma. Este es nuestro autobús. En este caso va a ser el Capre Ballena, que estoy empezando a preparar. Y bueno, ya después se empieza a detallar con remaches, con líneas de paneles. Aquí les voy a enseñar ya uno de los autobuses que ya tengo terminados, que ya se han hecho. Por ejemplo, aquí tengo el Olímpico. Este es el modelo que ya lo estoy produciendo. Y ya con sus llantas, con sus interiores, ahí pueden ver sus asientos. ¿Sí? Entonces, pues esta es la primera parte, las horas de diseño que uno pasa aquí haciendo el, el autobús para que salga a escala. Yo lo dibujo de una vez ya aquí en escala para que no batalle con las dimensiones. Escogí la escala HO porque es una de las escalas, a mi manera de ver, más comerciales en cuanto a que puedes tener colecciones para la gente que arma trenes y para la gente que también hay una gran variedad de gente y de coleccionistas en escala de HO, como no tengan idea, aunque los vean pequeños y chiquitos. Y ya la tercera, porque también es muy fácil de coleccionar, a comparación de un 64, un 48, un 50 y uno 32, que son las marcas más comerciales y que puedes encontrar en México, ¿no? Entonces puedes tener bastantes autobuses de diferentes modelos y en espacios pues muy pequeños, ¿no? Así como decía Toño la otra vez, que pues con los 5 o 10 automóviles, si están en escalas un 18 un 8, o sea, grandes, pues ya no vas a tener espacio. Entonces, por eso es también, aparte porque me pasé 10 años haciendo maquetas en escala HO, entonces pues también como que le tienes cariño a la escala y ves que es factible, hay mucho mercado y pues prácticamente hacer estos autobuses mexicanos principalmente pues son inexistentes, ¿no? Ahorita les voy a ver si nos alcanza para la primera parte, pasarles otro, bueno, vamos a ver este. Bueno, este es el mismo,
pero esta es la versión americana, donde parte el DINA. Pero vamos a ver, déjenme abrir otro archivo. Vamos a abrir pues también, bueno, vamos a ver el trolebús. Tengo también el delfín, que también ya viene, ya está diseñado. Aquí tengo sus interiores. ¿Sí? De hecho, he estado haciendo pruebas, pero por ahí tengo un error que tengo que corregir, entonces sale todo deforme el camioncito, ¿no? Bueno, esta es la primera parte. Entonces, ustedes ya vieron que desde el software, a través de fotografías, por ejemplo, entonces tengo la medida correcta de lo que es, sí, del modelo, porque ya ven que es muy difícil ahorita tener pues irlos a medir, porque estos camiones pues ya no hay ni siquiera ahí está, esta es una famosa fotografía que está en el internet. Entonces, con esto me guío mucho y ya después en base a medidas pues internacionales, ¿no? Uno ya sabe que los autobuses son de 35 o de 40 pies y de 196 y 102 pulgadas de ancho. Entonces, de ahí pues parto para sacar las proporciones y corregir a partir de la fotografía. Creo que ya muchos han visto tal vez esta fotografía en internet. Ahora vamos a ver si podemos discriminar. Ahí está. Entonces voy sacando las proporciones, ahí está, se ve la diferencia. ¿Ya vieron? Entonces voy sacando proporciones y las medidas, ¿no? Entonces, en base a una fotografía. Bueno, espero que les haya gustado esta primera parte y vamos con la siguiente. Bueno, pues en esta área es donde yo tengo las impresoras 3D, que así se les llama. A diferencia de las que mucha gente conoce de las de filamento, que no las escojo porque no me gusta el acabado que dejan todas las rayas de lo que es cada capa. Entonces, en se llena de resina y por abajo se van dibujando las capas. La resina es fotosensible o se cura, así se dice. Se cura la resina con cada imagen, entonces va sacando las capas y va saliendo, y esta parte de esta placa se va levantando y la figura pues se va haciendo, ¿no? Que es de abajo hacia arriba. ¿Sí? Ahorita yo tengo dos marcas, estas son las chiquillas, estas son las que tengo, y para los modelos más grandes pues tengo esta impresora. Estas son las impresoras que uso. Aquí el archivo lo cargo en esta USB, lo lee la máquina y ya empieza el proceso de hacer la carrocería, el interior, bueno, el modelo en sí. Aquí tengo, bueno, pues la impresora láser, que es muy útil. Con esta yo hago los gráficos, que son las calcomanías. Obviamente pues traigo mi papel calcomanía de los Estados Unidos porque es una muy buena calidad. Y con la impresora láser, pues no se diga, ¿no? Aquí tienes definición y color. Entonces aquí tengo, bueno, están viendo algunos calcomanías que hice para Norte de Sonora, aquí Estrella de Oro. Y ahorita los que estoy sacando que va a ser para AU y Cristóbal Colón. Esta es el área, digamos, de impresión que tengo. Este es impresión 3D y este es pues, los gráficos con impresora de láser. Ya después, aquí tengo una pequeña área de curado, nada más les voy a... Pues no necesita mucho, después se enjuaga con tantito alcohol. Y bueno, con esta luz ultravioleta hago el curado de la carrocería, ¿no? Bueno, esta obviamente ya está curada, pero nada más para que vean de lo que es el proceso. Esto no es basura, estos son limpiadores y algunas cosas, ¿no? Pero bueno, con esta lámpara UV, en esta pequeña área, pues nada más los termino de curar. Se puede hacer al sol, pero pues, yo prefiero hacerlo en la noche para que no tenga yo problemas al manejar la resina fuera del cuarto, ¿no? Bueno, una vez curados, pues bueno, aquí tengo lo que es la mesa de trabajo. Bueno, esta es mi mesa. Aquí pues termino los modelos, ¿no? Me preguntaban por ahí si los modelos tengo de mi colección, pues miren, los pueden ver, ahí están. Ya después ahorita los tengo así como inspiración o como para que me estén acompañando. Ya después los paso cuando me entreguen mi vitrina, pues van a estar en la vitrina.
Bueno, pues tengo mis pinturas, mis herramientas, navajas, y dentro de los procesos que hay, que una vez que está curado el modelo, pues bueno, como en estos que estoy haciendo, pasan una pequeña parte de lijado. Este modelo que lo estoy lijando. Nada más el toldo, porque tiene algunas rayitas. Entonces, para que tenga un acabado terso, a los lados no hay problema, porque ahí se ven eh, los detalles, ya vieron, los detalles de, pues, el corrugado, las puertas, las líneas de panel, como un modelo a escala que debe de ser. Ya una vez que está así, pues pasa al área de pintado, pues bueno, que está aquí afuera, entonces no hay gran cosa que ver, pues con los aerógrafos, la compresora, se pinta y bueno, por ejemplo, aquí está una vitrina que ya, pues, ya se pintó, ya la tengo pintada. Y bueno, ahorita, por ejemplo, este proceso continúa. El siguiente es pintarle las ventanitas de color aluminio, pintar todas las rayas verdes o otros modelos, pues lo que necesite, ¿no? En el caso de un, de otro modelo, pues pintarlo de aluminio. Bueno, no es aluminio de color metálico. Y ya sea blanco, verde, amarillo, dependiendo de lo que sea. Aquí les voy a presentar algo que ya viene, son los trolebuses. Este es un T44. Este es un prototipo, si lo ven medio feito, no hay problema porque después le afino. Pero por eso quiero sacar los prototipos para ver qué le voy a corregir al molde original. ¿Sí? Este es el primer prototipo que voy a sacar de los trolebuses de México. Este es un modelo de los tres que también voy a sacar. Y bueno, también son en color crema, o sea, los voy haciendo históricamente cómo son. Entonces, bueno, aquí ya tengo la línea de lo que voy a hacer. Como les comentaba, ya una vez que se pinta, pues no, se pasa un barniz para aplicar calcomanías. Por ejemplo, aquí tengo otro en el proceso. Este es un Dina Olímpico. Este es de la línea Flecha Roja, de las Líneas Unidas del Sur. Ya se le puso barniz. Y ya, de hecho, está terminado. Estos modelos para hacerles el corte de la parte de aquí abajo. Se le quita todo lo de las ramas, los soportes de la impresión 3D y ya pasa a lo que es, pues ponerle sus ventanas de color verde. Aquí tengo otro que también ya está listo. Es el Cristóbal Colón, este se le llama Nosugus. Este ya está también ya terminado, ya tiene su acabado, su barniz satinado. Entonces, el siguiente proceso para estos es ponerle las, por ejemplo, algo así como ¿no? Las ventanas de color, ahí está el plástico, ponerle su parabrisas, ponerle su interior, sus llantas, ponerle los espejos retrovisores para terminarlos, ¿no? Bueno, aquí tengo otros, bueno, aquí pueden ver los Somex, este es un Somex de Cristóbal Colón, está muy bonito, me gustó cómo quedó. Ya le aplico sus llantas. Ay, pues bueno, las llantas hay que comprarlas. Yo hago mi propio rin porque ya después voy armando, ¿no? Estas llantas ya son pintadas en color blanco. Igual hago la impresión. Aquí están los rines que salen de la impresora 3D. Yo fue de mi diseño también porque pues así los necesito. Los que venden pues no son como los rines que usan los camiones de México, ¿no? Pues realmente este es el proceso que hago, todo empieza desde el diseño, empieza después la parte de modelismo, que es pintar, pues también hay que lijar, hay que cortarles las partes de aquí abajo, darle un pequeño acabado, mira, tal vez no se oye, pero aquí suena, ¿sí? Para ya tener un modelo terminado. Este es uno que ya también ya está terminado, es un flecha roja muy bonito. Ahí le termoformo su parabrisas, se lo tinto en color para que se vea como la sombra real. Les digo los cristales verdes. Y bueno, pues, y aquí tengo otro. Que también, este es un ejecutivo. Y ahí se ven los interiores. Bueno, supuestamente está cerrado, pero tiene una disposición diferente de interiores adentro, ¿no? Este es el Ómnibus de México. Ahora ya sabemos por ahí con el texto que les puse de qué significa ómnibus.
y este es otro ya que ya tengo terminado en escala HO. Pues amigos, este es mi taller. Creo que como todos, pues tenemos a veces algo de desorden. Bueno, estoy aquí lijando. Estos los saqué ahorita que ya están listos para hacerle la pintura verde. Después sus colcamonías. Igual hay que cortarle con el mototool esta parte de aquí abajo para poderle meter el interior. Aquí están sus interiores que también salen. Pues bueno, es otro proceso que hay que pintarlos. Se pintan. Aquí ya está uno terminado. Se pintan los interiores, negro por abajo y pues color crema. Yo escogí este color crema, que se ve muy bonito el contraste, para que en los interiores, pues de todas no se ven, ¿no? Entonces, pero lo que se alcanza a ver, pues, se ve muy bien, ¿sí? Y de hecho es un color muy parecido al real, ¿no? Son como color beige crema los interiores de muchos autobuses. Habrá algunas variantes, pero no, a veces no tengo las fotografías de cómo son de cada línea, ¿no? Pero digamos como un estándar, pues así salen. Obviamente los espejitos les platicaba, se ponen por separado. Y pues es principalmente la forma en que yo me organizo en el taller. Aquí les platiqué. La parte de modelismo, pintarlos, la parte de la impresión y aquí pues el diseño, ¿no? Pues espero que les haya gustado y hayan entendido cómo hago yo los modelos a escala. Obviamente primero esto ya se hizo un negocio. Primero empieza pues bueno por satisfacer mi colección de autos de cuando era niño. Después los que empiezas a customizar, como dicen los Hot Wheeleros. Para mí es modificar o pintar, pero bueno, nada más son términos. Y bueno, como no existen modelos de autobuses mexicanos, pues bueno, aprendí a hacer este diseño y sacarlos en la impresora 3D y bueno, terminarlos como modelos. Pues muchas gracias, gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, pues bueno, me escriben y pues estamos a la orden. Hasta luego.